Bien, buenas con todos. Hoy día vamos a ver un nuevo capítulo que es herencia poligénica y multifactorial. A la fecha hemos estado viendo todo lo que es herencia de corte mendeliano, donde hay uno o pocos genes que intervienen en determinar el rasgo fenotípico y la forma de herencia de esos rasgos fenotípicos, ¿no? Y para el caso humano, ¿no? Para el caso humano, aproximadamente casi un 50%, la mitad de las enfermedades conocidas, que se conoce la etiología, se conoce cómo se producen, qué daño producen, muchas de ellas no tenemos un conocimiento de la forma de herencia, porque varias de ellas son poligenéticas, muchos genes, muchos genes, y de efectos multifactoriales, es decir, que interviene mucho el tema del medio ambiente, la nutrición, la exposición a enfermedades, los efectos climáticos, etcétera, intervienen mucho y enmascaran o dan ruido para que se puedan determinar la forma de herencia de estas enfermedades humanas. Hay este tenemos todo el conocimiento, ¿no? Conocemos, como le dije yo, el gen de una o los genes que producen una enfermedad, su secuencia, en qué parte del cromosoma está ubicado, todo, pero no podemos conocer la forma de herencia. Otra de las consecuencias o de las causas de que no podemos conocer la forma de herencia es porque si queremos hacer un estudio en humanos son casos muy raros, ¿no? Que a veces reportan por ahí. Y el otro tema es de que nosotros no podemos hacer ningún experimento en humanos por temas éticos y menos hacer el tema de cruzamientos dirigidos. No podemos hacer eso. Y eso hace que realmente los estudios sean muy lentos, ¿no? Muy raros, muchos de ellos, y todavía, como vengo a decirle, el 50% de las enfermedades humanas todavía no se conoce la forma de herencia, ¿no? Esta herencia, como les dije, ¿no? Son muchos genes, cada gen aporta algo pequeñito al fenotipo y esos son efectos aditivos, ¿no? Es decir, que cada gen aporta algo, vamos a poner en porcentaje, de ese 100% aporta un porcentaje, algunos aportan más, algunos aportan menos, y no intervienen uno solo, sino que intervienen docenas de genes para determinar un fenotipo. Y si hay una mutación que me produzca una enfermedad genética, la cosa se complica más, ¿no? Tenemos realmente mucha interacción de factores externos, ¿no? Aparte del tema genético per se, ¿no? Solamente por ir un caso, ¿no? La altura es uno de ellos, ¿no? Padres altos me dan hijos altos, padres bajos me dan, no es tan cierto. Hay muchos efectos ambientales ahí. El tema de la pigmentación, como es el tema de la piel, que lo vamos a ver, también intervienen muchos factores. Entonces no es tan fácil determinar el color exacto de un individuo, ¿no? La resistencia a enfermedades, ¿no? Que son más susceptibles algunos a que tengan cáncer a futuro, otros no, ¿no? Y, en fin, una serie de rasgos poligenéticos intervienen muchos genes y con un tema de variación continua que es, si hablamos en términos estadísticos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá se logra ver las pieles, y yo le digo, a ver, dígame el color de pieles que existe en humano. Ustedes me dirán, bueno, profe, blanco, negro, marrón, amarillo. Bueno, lo que nosotros creíamos que era blanco, pues no es tan blanco. Lo que creíamos que era marrón no es tan marrón. Este fue un trabajo que hicieron en National Geographic, como más o menos 160 individuos, donde le pusieron al fondo la tonalidad que era cada individuo. Y la verdad que existen un gradiente de tonalidades que nos dan realmente diversos fenotipos. Indudablemente acá están involucrados muchos genes con muchos alelos, ¿no? Que me pueden dar rasgos muy, muy distintivos. ¿Ok? Entonces,
Cuando nosotros comparamos los rasgos hereditarios mendelianos, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el trabajo de Mendel, yo cruzaba una planta alta y una enana, y al toque veíamos nosotros quién era el rasgo dominante, ¿no? Una curva muy bien, ¿no? Delineada donde estaban los individuos altos y donde estaban los individuos enanos. Pero cuando hacemos un rasgo cuantitativo, ¿no? Ahí vamos a ver que el cruzamiento de dos líneas diferentes nos va a dar un gradiente, esta curva gaussiana, esta distribución normal que hemos visto en estadística. Y si cruzamos entre estos mismos individuos, esta curva se hace más amplia, es decir, aumenta la variación fenotípica. No se comporta como los rasgos mendelianos, donde nosotros vamos a ver pues bien definido, ¿no? Individuos de un lado y individuos por el otro lado, hablando de los fenotipos. Acá no. Acá separar el tema de los fenotipos es mucho más complejo, ¿no? Entonces, en datos cualitativos hablamos de estadística. Los mendelianos son discretos, como ven ustedes, una planta alta, una baja. En cambio, los cuantitativos son rasgos continuos. Vemos un gradiente, esa curva que vemos acá. Hay una variación, ¿no? Enorme, un gradiente de fenotipos y eso hace que varíe, ¿no? Los datos. Entonces, resumiendo, datos cuantitativos o poligenéticos son muchos genes, muchos alelos, a nivel estadístico son rasgos continuos, ¿no? Hay mucha influencia medioambiental. El fenotipo, ya sabemos que es genotipo más medio ambiente, pues el medio ambiente pesa mucho, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, ya lo que yo les mostré, la coloración, la altura, etcétera, la ganancia de peso, la resistencia a enfermedades, son rasgos cuantitativos o poligenéticos, a diferencia de otros, ¿no? Que son cualitativos, que ya lo hemos visto en las primeras clases. Ahí tenemos, por ejemplo, un gradiente. Miren ustedes la estatura. Acá están los individuos divididos por estatura. Hay una media al centro, ¿no? Pero hay un grupo que está al extremo, de más bajos, y un grupo que está al otro extremo de los más altos, ¿no? Entonces tienen este comportamiento, esta distribución normal que ustedes pueden observar acá, donde los más pequeños, en este caso por hablando de la estatura, están hacia el lado izquierdo y los más grandes hacia el lado. Y en la mitad vamos a encontrar nosotros la media, ¿no? La media. Hay muchos genes, hay muchos alelos. Entre esta media y los extremos van a encontrar ustedes muchos genes y muchos alelos que juegan con este gradiente. ¿Ok? Bien, entonces, cuando nosotros queremos estudiar este tipo de enfermedades, pues nos tropezamos con un tema poligenético, con una variación continua, con muchos fenotipos, ¿no? Que se diferencian en algo, pero muy pequeño, porque hay un efecto aditivo de cada uno de ellos, ¿ya? Hay un gradiente ahí de fenotipos, como podemos ver acá, ¿no? Un gradiente de colores, por ejemplo, el color de la piel va desde blanco hasta los colores más oscuros, pasando por los intermedios, ¿no? Mientras mayor sea el número de genes que participan en producción, mayor será la gradación o la variabilidad fenotípica observada. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo el color de ojos, ¿qué color de ojos conocemos? Uno dirá, profesor, yo conozco ojos azules, verdes, marrones y negros. En verdad hay más tonalidades, incluso hasta violeta. ¿Ya? Hay también tonalidades. Entonces no estamos hablando de uno o pocos genes, sino de muchos genes que están interviniendo en este proceso. ¿Ok? ¿No? Si hablamos de ya enfermedades per se, por ejemplo, la esquizofrenia, esta es la heredabilidad de un rasgo, ¿no? La esquizofrenia, por ejemplo, tiene un 85% de probabilidades de pasar su daño, ¿no? Porque es un defecto en los receptores de dopamina, y ya sabemos todo el tema que involucra a los esquizofrénicos, pero hay una alta heredabilidad. Lo que recomienda es que los esquizofrénicos no se reproduzcan, porque hay una posibilidad muy alta de tener hijos también esquizofrénicos o con personalidad esquizoide.
Diabetes, ¿no? La diabetes temprana tiene una heredabilidad de 35, mientras la diabetes tardía, esa que aparece a partir de los 40 años, es mucho más alta, ¿no? Tiene una heredabilidad mayor. Asma, hay mucho tema de asma también, miren la heredabilidad alta. Labio leporino, hay bastante labio leporino, por ejemplo acá en el Perú, si ustedes van a Ica, Ica tiene mucho, hay mucho tema de labio leporino ahí, probablemente por un tema de consanguinidad que todavía subsiste, ¿no? Cardiopatías, problemas 0,35, úlcera hepática un poco menos o medianos, depresión, ¿no? También tiene un tema, así como la estatura, ¿no? La estatura te cae en casi un 100%, miren la depresión, esas enfermedades que nos están golpeando últimamente, ¿no? Hay un tema de problema de depresión grande, ¿no? Perú no es ajeno a eso, ¿no? Se han hecho estudios en gemelos para ver si hay un tema genético o pesa más el tema medioambiental. Sabemos que los gemelos idénticos son aquellos gemelos que son 100% genéticamente idénticos, porque es un ovocito que se ha fecundado por un espermatozoide y este se divide en dos, tienen el mismo material genético. En cambio, los gemelos fraternos son aquellos que son dos ovocitos que han sido fecundados por dos espermatozoides diferentes y que han sido gestados a la misma vez. En verdad son dos hermanos que se han gestado a la misma vez, ¿no? Entonces, cuando han hecho las comparaciones, ¿no? Se han dado cuenta pues que muchos de los rasgos son altamente heredables en los gemelos que con respecto a los mellizos, porque temporalmente son mellizos, ¿no? Susceptibilidad al sarampión, ¿no? Esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Enfermedades mentales, síndrome de Down, problemas estructurales o trastornos maníacos depresivos, ¿no? Se demuestra que realmente hay un componente genético fuerte en estas enfermedades humanas, ¿no? Comparando los estudios en estos dos tipos de gemelos. Ahí vemos también, miren el rasgo, por ejemplo, las huellas dactilares, ¿no? Si vemos gemelos homocigóticos, son casi idénticos ellos en huellas, 95%, los mellizos, 98%, los hermanos completos, por ciento, ¿no? Padre, hijo, en fin. Hay un componente ahí genético que no es una enfermedad, pero hay algunos rasgos que se heredan mucho mejor que otros, ¿no? Altamente heredables. Perdón. En tema de salud mental, ahí vemos, miren ustedes, esquizofrenia, trastorno bipolar, que están muy de moda en nuestra sociedad, ¿no? Tienen un componente genético grande, ¿no? 60%. Los depresivos, ¿no? Trastornos de adicción o los que sufren ansiedad están, digamos, en una heredad media, ¿no? Mucho más baja. Y el resto, pues, otro tipo de trastornos que son mucho más bajos, ¿no? No tan bajos, pero bajos, ¿no? Una pregunta que se ha hecho siempre el tema científico ha sido si la inteligencia se hereda o es un tema casual, ¿no? Hay un famoso experimento de Tolman. Este señor ponía una rata con una recompensa en un laberinto, una recompensa con un ratón, perdón, con un queso al final, ¿no? Y le pone, ¿no? Empezó a criar selectivamente ratas en función de la eficacia para aprenderle. O sea, aquellas que eran más hábiles en llegar al final del laberinto y encontrar el queso, esas las reproducía entre sí, ¿no? Para ver si estas ratas en las siguientes generaciones se volvían más inteligentes. Lo que Tolman demostró que en 8 generaciones de estos cruces, de seleccionar aquellos que son más inteligentes, los que no eran, o los llamó torpes, ¿no? ¿Ok? Porque no llegaban al queso, o se perdían por otro lado de la ruta del laberinto, ¿no? Estas ratas con el tiempo fueron más, o sea, más rápidas en dar con el queso que sus predecesores, que sus antepasados, ¿no? Entonces, él estableciendo esto, ve que las ratas se van volviendo más listas, más inteligentes, entre comillas, para ubicar, ¿no? El queso que las que no, que las que habían sido seleccionados. Entonces cada vez
Las menos hábiles para encontrar el queso, al ser una selección, también se separaban de las más hábiles, ¿no? ¿Ok? Bien. Otro aspecto que vamos a también tomar en cuenta es que haciendo un censo poblacional grande, vamos a suponer más o menos que del 100%, un 3% tiene algún tipo de defecto genético. Y ese 3%, hay un 10% o 15% que son desórdenes cromosómicos que ya hemos visto, ¿no? Pueden ser monogenéticos, es decir, un solo gen interviene en ellos, casi un 10%. Pero miren ustedes, multifactorial representa casi la cuarta parte. Estos que están gobernados por muchos genes, interviene bastante fuerte el medio ambiente, representan casi la cuarta parte. Y la mitad, o un poco más, no sabemos qué tipo de herencia tienen. Hasta la fecha. Aún teniendo el proyecto Genoma, no nos ha resuelto cómo se heredan estas enfermedades por lo que ya se explicó al principio. Pero ahí están. Es bastante alto todavía el desconocimiento de estos tipos de enfermedades multifactoriales, poligenéticas, ¿no? Entonces, hay diferentes estudios, por ejemplo, total de muertes, ¿no? Ponen total de muertes, ¿no? Hay anormalidades congénitas, ¿no? Hay condiciones neonatales, en fin, ¿no? En fin. Entonces, está tratando de ver si realmente mucho la mortalidad neonatal se debe a un tema genético. Bien, hoy, ¿por qué cuidamos esto bastante? Porque queremos hacer detección temprana lo más rápido posible, luego un tema de prevención y finalmente un tratamiento. De repente no llegamos a una cura, pero sí llegamos hasta un tratamiento y cuidado para que el individuo, si tiene una enfermedad, no le afecte mucho el resto de su vida. Para eso, indudablemente, vamos a tener cuadros, ¿no? Árboles genealógicos, es importante tener árboles genealógicos para ver de alguna forma dilucidar qué tipo de herencia, si es dominante, recesivo, si es autosómico, ligado a los cromosomas sexuales, tiene este rasgo que me produce una enfermedad, ¿no? Se hace toda una batería de análisis, se toma en cuenta muchas cosas, se hace análisis bioquímicos si se sospecha. La edad de la madre, ya hablamos, también es importante, que va en contra, ¿no? Y toda una serie de análisis, incluso hasta a nivel molecular, ¿no? Ya sabemos que la edad en muchos de estos, ya lo hemos mencionado, van en contra, ¿no? Con la aparición de las enfermedades, ¿no? Generalmente en la semana 11, 13 hasta la 16 se ve un tema de gestación para ver si se sospecha que hay algún tipo de anomalía, ¿ya? Ahí se hace ecografía, que es lo más fácil de hacer, lo que es más rutinario en el Perú. Todo el Perú, en algún hospital más o menos, tiene un tema de ecografía, ¿no? Un ecógrafo, donde vamos a ver pues, si hay alguna anomalía que podría estarnos indicando que tenemos un problema genético involucrado en este individuo que todavía no nace, ¿no? Ahí podemos ver si ya que o sospechamos de algo, con toda la base de datos, se puede tomar una muestra de líquido amniótico. Ya saben que el líquido amniótico tiene células del feto y luego hacer un análisis a todo nivel, cromosómico, molecular, para dilucidar si realmente eso que observaste de repente en la ecografía realmente es una enfermedad. ¿Ya? Es una enfermedad. ¿No? Se hace el tema de anacentesis. Observan ustedes. Hay un tema de anacentesis. Lo hace un experto. Es una aguja que le están, es un método invasivo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para sacar muestras de células que después van a pasar a un proceso, ¿no? de, de tamizaje y diversos estudios que se hacen en los laboratorios citogenético, molecular. Depende ya de lo que se recomiende los médicos, ¿no? A ver, vamos a ver este video. A ver.
La amniocentesis es un procedimiento que les permite a los médicos detectar o descartar problemas en la salud de los bebés mucho antes de su nacimiento. En el útero, el bebé está rodeado de líquido amniótico que proporciona protección y alimento. Las células del bebé se encuentran flotando en el líquido, lo que les proporciona a los médicos material genético para su evaluación. En la amniocentesis, el médico tomará una muestra del líquido para evaluar trastornos genéticos específicos y defectos de nacimiento. La amniocentesis, por lo general, se hace en el segundo trimestre de embarazo, entre la semana 15 y 18. Generalmente se les ofrece a las mujeres con determinados factores de riesgo, mujeres de 35 años de edad o mayores, lo que aumenta el riesgo de trastornos cromosomáticos como el síndrome de Down, un embarazo o niño anterior con algún defecto de nacimiento, análisis de sangre o ultrasonido que sugiere un defecto de nacimiento como síndrome de Down o defectos del tubo neural o un antecedente familiar de trastornos genéticos como fibrosis cística. La amniocentesis también puede ser realizada en el tercer trimestre por las siguientes razones. Para determinar si debiera ser necesario un parto prematuro cuando los pulmones del bebé están lo suficientemente maduros, para diagnosticar una infección uterina o para controlar la anemia en un bebé con incompatibilidad RH. Para comenzar el procedimiento, el médico usará ultrasonido para crear una imagen del feto y estructuras cercanas en la pantalla de una computadora. Mientras mira la imagen, el médico puede elegir un lugar seguro para insertar la aguja. El médico puede administrarle una inyección de anestesia local para adormecer la superficie del abdomen, en donde se va a insertar la aguja de la amniocentesis. El médico mirará cuidadosamente el monitor ultrasonido para evitar el contacto con la placenta o el bebé. Luego, introducirá la delgada aguja a través de la pared abdominal, en el útero y en el saco amniótico. Extraerá una pequeña muestra del líquido amniótico. Quitará la aguja y cubrirá el sitio con una venda. Su cuerpo fabricará líquido adicional para reemplazar el que se extrajo. El médico seguirá observando el ultrasonido para verificar que los latidos del corazón del feto sean normales y que el bebé toleró bien el procedimiento. Es posible que sienta leves ganas de defecar o presión en el abdomen inferior. Durante aproximadamente 24 horas después del procedimiento, se le aconsejará evitar el estrés físico como ejercicio enérgico, alzamientos, quedarse de pie durante un tiempo prolongado y actividad sexual. Bien, una vez que ya tú obtienes el tema del líquido amniótico, pues lo que haces es mandarlo a la unidad citogenética, donde ya lo someten a medios de cultivo, como ustedes ya saben, ¿no? Y pueden hacerse análisis citogenéticos, incluso llegar hasta niveles moleculares como el cariotipo que vemos ahí, ¿no? ¿Ok? ¿No? Ahora se hace FISH, nombraron el tema de FISH. El FISH es una mezcla de un PCR con sondas fluorescentes, ¿no? Que se pega en un sitio específico y sabemos que ese sitio específico pertenece a determinado cromosoma. Entonces, los cromosomas que son padres homólogos, se les va a pegar esos primers fluorescentes y vamos a ver pues si hay uno o dos presentes, ¿no? Ideal tenemos que encontrar dos porque son pares homólogos, pero si encontramos más de uno o la falta de uno, significa que hay un tema de neoploidía presente, ¿no? En estos individuos, ¿no? Entonces, bueno, eso eso ya se hace también como una técnica adicional, mucho más fina, ¿no? Trisomía, por ejemplo, se detecta, pues ves tres colores verdes o rojos que solamente se pegan al cromosoma 21, entonces tienes un problema ahí de trisomía, ¿no? El síndrome de Down. Ahí vemos, a ver qué me dice, a ver su ojo experto, qué anomalía vemos en el cariotipo, a ver. No está compartiendo. Ay, ya. La única trisomía que sobrevive es la 21, ¿no? La 18, con el síndrome de Down, nace con toda una serie de problemas, sobre todo en el aspecto cardíaco, y mueren al poco tiempo, ¿no? Al poco tiempo. Entonces, han sospechado esto y simplemente han mandado a hacer el análisis. Uy, yo creo que ya esto es nacido, ¿no? Han mandado a hacer el análisis de una muestra de sangre periférica, acá está.
al laboratorio, ¿no?, respectivo, ¿no? Este es el Instituto Nacional de Salud, tienen una unidad de citogenética y han determinado que efectivamente es síndrome de Edwards, ¿no? Como le dije, el síndrome de Edwards es una serie de anomalías que hacen que estos individuos no sobrevivan. Tiene microcefalia, ¿no?, tiene fisura palatina, ¿no?, etcétera. Una serie de anomalías, sin contar el tema que ya le dije, cardíaco, ¿no? Bien, algunos casos clínicos. Acá, por ejemplo, una paciente de 35 años de edad, natural de Lima, secundaria, su casa, casada, tiene un feto, ¿no?, podálico, hay una malformación que lo han detectado, una malformación fetal, ¿no? Y bueno, ya acá estos últimos ecógrafos te hacen de todo ahí, mediciones. Y bueno, indudablemente para este individuo le han tenido que hacer amniocentesis para determinar qué tiene, ¿no? Un laboratorio privado, ¿no?, líquido amniótico, acá dice líquido amniótico, ¿no? Y han hecho el tema, no solamente le han hecho el cariotipo, sino le han hecho el bandeo, ¿no? Le han hecho el bandeo. Y acá tenemos el cariotipo también de humano, pero este es el cariotipo de banda, ¿no?, normal, ¿ya? Normal, también líquido amniótico. Pero observemos acá, ¿cuál será la anomalía que se observa acá? ¿Por qué usamos bandeo? Porque no tenemos un problema de alteración del número, sino tenemos un problema de alteración estructural. Y efectivamente, ¿no?, si ustedes observan, en el cromosoma 11, este cromosoma 11 le falta un pedazo acá, ¿no? Lo voy a ampliar. Le falta un pedazo al cromosoma 11. ¿Se logra ver? Sí, profesor. Le falta un pedazo, le falta una porción, cromosoma. Tienes ahí, ¿cómo se llama cuando hay una delección, verdad? Una delección, cromosoma 11, ¿no? ¿Ok? El bandeo te permite ver, porque acá faltan bandas, y acá sabes que hoy acá le falta un pedazo, ¿no? Una porción, digámoslo así, ¿no? Ok, esta es la forma. Dependiendo del tipo de anomalía que tú sospeches, vas a tener que aplicar la técnica para poderlo verlo con más detalle, ¿no? Y bueno, están los informes, siempre tienen que estar haciendo qué es lo que hay exactamente, describir, el técnico también del laboratorio tiene que describir, ¿no?, qué es lo que está pasando. ¿Ya? Hay un informe ecográfico, hay un informe citogenético, y si tenemos que llevar un tema molecular, bien. Solamente que el Estado no lo paga, eso hay que tener cuidado, ¿no? Acá tenemos un problema en el cromosoma 11, hay una delección en el cromosoma 11. Lo interesante del bandeo es que estas bandas ya aparecen. Si ustedes entran al GenBank, no solamente está el tema de secuencia, sino también está el tema de ese gen que yo estoy viendo. Tiene una ubicación en un cromosoma específico. En este caso, cada banda, ¿no?, estas bandas determinan dónde está ubicado determinados genes, y la anomalía de esos genes me producen este grupo de enfermedades que algunas ya han sido identificadas, ¿no? Acá el cromosoma 11 te dice la banda 23, subbanda 3, ¿no? Lo detalla al milímetro. Pero ya sabemos ahora, oye, esta banda porta estos genes, entonces el estudio se hace mucho más fino. ¿Ok? Estos microarreglos también, acá puedes ver un vacío, ahí te indica que está faltando, pues había una delección, ¿no? Había una delección en este cromosoma 11 para poder ya detectar exactamente qué síndrome es, ¿no? Acá se ha detectado la alteración en el cromosoma 11, en el brazo largo,
en la banda 24, subbanda 1, ¿no? Y también en la banda 25. Esa pérdida se conoce como síndrome de Jacobsen, ¿no? Entonces hacen un análisis muy fino para poder determinar efectivamente qué tipo de alteración es, ¿ya? Un segundo caso clínico, ¿no? Te piden toda la información. Cuando usted va al tema del hospital, te piden toda la información, cartilla de vacunas, si es posible árbol genealógico, todo tienes que incluir, ¿ya? Absolutamente todo. Acá le hacen un análisis ya más fino, ¿no? Y determina que hay una duplicación en el cromosoma 16. Acá la diferencia es que no le falta, sino le sobra, ¿no? Para un tema porque tienes que hacer un diagnóstico y también tienes que hacer una consejería genética. Eso es importante, ¿no? Como le dije, ustedes entran, ¿no? A ver los programas, pero ahí está, acá ustedes pueden ver, ¿no? Primero vas analizando las bandas y luego, si quieres más fino, llegas hasta, oye, ¿qué genes hay en esta banda? Tal genes, ¿no? Si se ha producido una duplicación, una inversión, una delección, ustedes pueden detectar qué genes específicos han sido alterados. ¿Ok? Ahí tenemos un caso, ¿no? Niño en la boca, la forma de la boca y la cabeza también se nota, ¿no? Que hay un tema ahí clínico. Otro caso clínico, paciente gestante, 30 semanas, había imágenes patológicas en la ecografía, la edad, ¿no? Fecha de nacimiento, en fin, datos y bueno, la parte de ecografía, ¿no? En la parte de ecografía. Entonces, acá ya tienen ya su data, la persona sabe que acá hay algo que no está bien, ¿no? Y hacen todo el que es experto en ecografía establecido. Ahora incluso existe ya con el tema de la inteligencia artificial prácticamente te sacan datos de la que tú antes no podías, ¿no? Y te puede hacer un diagnóstico más preciso. Miren, acá ha tenido la suerte porque han podido incluir el tema del árbol genealógico, ¿no? De estos individuos afectados, ¿ok? Para dar cuenta si hay un tema hereditario, que no sea un tema solamente esporádico, ¿no? Fortuito, sino que realmente hay un tema hereditario, ¿no? ¿No? Ahí, por ejemplo, han detectado un problema cuando les han estado sacando el tema de los huesos, miren, el tema de los huesos, han estado midiendo el tema de los huesos, de fémur y otros huesos, se han dado cuenta que nos formaron a todos y junto con el doctor Inostroza, que ustedes ya lo conocieron en la mañana, han hecho un equipo bastante grande. Tuvimos la suerte de juntarnos hace un par de meses atrás con todos los que nos han formado, los que están en formación, para hacer una reunión de camaradería que fue muy grato y compartir las experiencias de los que tienen más experiencia con el resto de nosotros. Me voy a incluir entre los jóvenes. Entonces, hablemos de osteogénesis imperfecta o los niños de huesos de cristal. Así es como está descrita esta enfermedad, por lo menos en forma coloquial. Es una alteración que se produce en el colágeno tipo 1, es bastante rara, 1 por 20.000 nacidos vivos. Lamentablemente tiene una correlación hereditaria que es bien importante. Hasta un 50% de los padres que tienen osteogénesis imperfecta pueden tener hijos que también padezcan de esta enfermedad. Es un gran espectro de enfermedad, no hay una sola forma de manifestación. Y hay personas que pueden vivir una vida que es bastante normal y otras que están absolutamente limitadas. Y en algunos tipos hay incluso letalidad prenatal. Hay personas famosas, como mencionó la Estefanía, con osteogénesis imperfecta. En Chile existe un registro, yo no sabía esto hasta que hice el estudio para esta clase, el FOCHIC, que registra a todos los niños con osteogénesis imperfecta y adultos con osteogénesis imperfecta en Chile. La mayor cantidad se concentra en la región metropolitana y en Valparaíso, pero nosotros tenemos 4 casos en la Araucanía que son conocidos para nosotros. Esos son, en total, 93 pacientes con osteogénesis imperfecta en nuestro país. Buscando en internet fotos para osteogénesis imperfecta me encontré con este grupo, y este grupo efectivamente es un grupo chileno que se juntó para estudios sobre osteogénesis imperfecta, y dentro de su registro al cual uno se puede adscribir, supe, digamos, que 50% de los pacientes en Chile tienen algún tipo de tratamiento médico para la osteogénesis. La mayor parte trabaja o estudia, no
muchos están inscritos en el registro de discapacidad, la mayor parte son pacientes que son FONASA y la mayor parte también tiene clasificación genética, lo que fue una sorpresa. La osteogénesis imperfecta para nosotros era como quirúrgica absolutamente. Teníamos que arreglar estos huesos que estaban chuecos y enclavarlos de alguna manera con algún clavo que cupiera y que creciera junto con el niño. El clavo de Fassier-Duval, que hay una muestra ahí, es como lo que está estandarizado como la mejor opción de tratamiento quirúrgico de estos niños. Pero lamentablemente, o en beneficio de los niños, esto se ha transformado más que nada ahora en un tratamiento de tipo médico. Ahora han aparecido tratamientos médicos que, si bien es cierto no sanan la enfermedad, hacen que la calidad de vida de estos pacientes sea mucho mejor y que la necesidad de patología, de resolución quirúrgica de su patología sea mucho menos frecuente. Entonces, el diagnóstico es bastante fácil cuando hay una historia familiar de osteogénesis imperfecta y cuando tiene las manifestaciones típicas. Se pueden hacer estudios del colágeno en los fibroblastos de la piel y también se puede hacer estudios genéticos, pero eso solamente da un 90% del diagnóstico de osteogénesis imperfecta. No se sabe del otro 10% si es que no logramos hacer la pesquisa correspondiente o si son otro tipo de alteraciones. Esta es la clasificación típica, la de Silence, que la dividía en 4 tipos. Se amplió, digamos, en esta clasificación, pero en realidad lo que se usa ahora es hacer un estudio de acuerdo a las manifestaciones que vamos a mencionar a continuación. Hay un diagnóstico diferencial que es bastante largo y todas estas patologías son incluso más infrecuentes que la osteogénesis imperfecta. Entonces, como les decía, hay que siempre acordarse de que existe esta posibilidad de que no sea osteogénesis imperfecta, y las lesiones no accidentales muchas veces, especialmente en niños pequeños, pueden confundirse con osteogénesis y hacen pasar a los papás un mal rato, así que hay que tratar de tenerlo en consideración. Y también es una ayuda para nosotros en los niños que sospechamos maltrato infantil, de hospitalizarlos diciéndoles que tenemos que estudiar, que no tengan una osteogénesis imperfecta para no asustar a los padres y hacer el estudio que corresponde. Entonces, lo que tenemos que buscar son estas manifestaciones. Hay manifestaciones que son esqueléticas, especialmente la historia familiar, la forma de los huesos, la escoliosis en edades muy tempranas, los huesos wermianos, niños que nacen con deformidades importantes por fracturas intranatales, la talla baja, como se ve aquí. Y también hay manifestaciones que no son esqueléticas, como la hiperlaxitud, la alteración de la dentinogénesis, las escleras azules, pero no todos los pacientes lo tienen, falta de audición, la dilatación de la aorta proximal o prolapsos mitrales, cifosis de la columna cervical, hidrocefalia y alteraciones de tipo neurológica e incluso alteraciones por problemas del calcio. Los más importantes, los más fáciles de manifestar son la dentinogénesis y las escleras azules. Entonces, junto con todas estas manifestaciones fenotípicas, en 2009 se hizo una clasificación que clasifica en 5 tipos las osteogénesis e incluso involucra a algunos diagnósticos diferenciales de osteogénesis imperfecta que se manejan más o menos de la misma manera, y lo dividen en 5 tipos, en que el 2 es el letal, el 1 es el que menos problemas trae y los otros tienen distintos tipos de impregnación y que requieren o no de tratamiento. La patogenia es una alteración de 2 tipos. Uno, del residuo de glicina que se producen en las moléculas de colágeno, que son una triple hélice, y cuando hay esta falta de residuo de glicina no se puede formar esta triple hélice de manera adecuada, y eso da de diferentes formación de colágeno de buena y de mala calidad. Cuánto de bueno, cuánto de malo va a producir esta variabilidad fenotípica que se ve en las osteogénesis imperfectas. Otra forma de producción es que se detiene el codón en el 1A1, y eso da un fenotipo tipo 1 que generalmente es bien poco manifiesto y que no produce mayores problemas. Y aquí hay una diferencia como histológica de cómo uno vería un hueso en un niño que es normal y el de la osteogénesis imperfecta, que es mucho más pequeño, con corticales más delgadas y con muchos más macrófagos que hacen que la reabsorción ósea sea mucho más importante. Este estudio se hace en los fibroblastos de la piel. Entonces, no siempre hay una correlación directa entre lo que uno encuentra alterado en los osteoblastos. Eso no se sabe muy bien todavía cómo funciona, pero sí hay una alteración en los proteoglicanos de la parte osteoblástica y de la matriz mineral. Este es un ejemplo de los estudios de los fibroblastos con los distintos tipos de osteogénesis en que se ven patrones de alteración colágeno de forma distinta. Lo que ha cambiado o ha revolucionado el tratamiento de la osteogénesis es esto, los bifosfonatos, especialmente el palmidronato. El tratamiento con palmidronato hace que antes del tratamiento uno vea una reabsorción ósea muy importante y que después esto esté bloqueado, y eso aumenta el tamaño y el fortalecimiento del hueso. Eso hace que los niños rápidamente tengan disminución del dolor, mucho menos frecuencia de las fracturas, mucho mayor movilidad y más independencia en términos de la marcha. Se ha visto, los estudios más que nada son en el palmidronato, que se da en forma endovenosa, dependiendo de la edad y dependiendo del peso del niño, y se da en ciclos de 3 a 4 meses.
Ahora el tratamiento con bifosfonato uno puede verlo microscópicamente cómo mejora la calidad del hueso y también se puede ver en la radiografía con estas líneas que son típicas en el tratamiento del palmidronato, pero produce disminución de la resorción ósea. Entonces la remodelación en los casos de niños con osteogénesis en tratamiento con palmidronato es menor y eso tiene importancia mientras más pequeño sea el niño porque el hueso no va a remodelar de la misma manera que lo hace en los niños comunes y corrientes. Y también tiene algunas dificultades. Puede producir una hipocalcemia muy significativa, puede producir especialmente en la primera administración síntomas de tipo influenza, que en los niños que tienen problemas respiratorios puede ser muy significativo, incluso puede llevar a la muerte. Puede persistir mucho tiempo en el hueso, entonces no se sabe si el feto de madres con osteogénesis imperfecta tratadas con palmidronato van a tener alguna consecuencia. Se disminuye la remodelación, por alguna razón los niños aumentan de peso y eso obviamente no va en beneficio de su desarrollo y a veces queda cartílago fisario calcificado dentro del resto del hueso, hacia arriba. Y esos son focos que son de menor resistencia y que se pueden fracturar en la medida en que el niño crece. Aquí tenemos un ejemplo del tratamiento de un niño con bifosfonato, cómo se ve su esqueleto axial y cómo con el tratamiento mejora en forma muy significativa. Y esta foto encuentro que es muy significativa. La mamá tiene osteogénesis y el niño también, pero este niño ha sido tratado. Y obviamente las secuelas que él va a tener van a ser muy distintas de las de su madre. No solamente tratamos con el palmidronato, los niños además igual se quiebran. Y si se quiebran tenemos que inmovilizarlos el menor tiempo posible y hacer una rehabilitación muy rápida para que no se produzca la osteoporosis por el tiempo de inmovilización. El tratamiento quirúrgico todavía es de utilidad, especialmente en casos más graves. Y aquí tenemos algunos ejemplos, incluso que ya mostró Estefanía, en que tenemos que tratar de alinear con toda la planificación quirúrgica que vimos el día de ayer, tratar de alinear especialmente las extremidades inferiores y poner estos clavos que tienen que ser telescópicos para que crezcan con el niño para operarlo el menor tiempo debe ser posible. Antes usábamos unos clavos de Bailey, que eran como una antena de televisor que se metía un extremo en otro, que tenían poco anclaje en las superficies articulares. Ahora lo que se usa es el clavo de fascia dual, que se ancla más que nada en el cartílago de crecimiento del hueso, y eso tiene como mucho mejor sujeción. Pero no está exento de complicaciones, a veces los clavos quedan cortos y se salen, a veces quedan intraarticulares, a veces no consolida el hueso alrededor de las osteotomías que hemos hecho, o se meten dentro del hueso o se quiebran junto con el hueso. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Terapia ocupacional para mover al niño lo más posible, terapia física que no lo ponga en riesgo de quebrarse es muy importante, necesitan a veces algún tipo de soporte para movilizarse en forma independiente. Y la terapia experimental, que se menciona ahí con hormona de crecimiento, hormona paratiroidea, se ha usado, pero en realidad no tiene estudios que sean muy significativos. Y en el caso de la paratormona se vio que si bien es cierto que aumentaba el stock óseo, podía producir osteosarcomas, así que se dejó de usar. Las terapias de reposición celular o de células madre están recién en estudio, no se sabe si van a servir. La terapia génica solamente se ha estudiado en ratones y pareciera ser promisoria. Y el uso de estos medicamentos como el denosumab, que hacen que disminuya la resorción ósea, también podría utilizarse, pero no hay estudios significativos para recomendarlos. También hay que incluir a estos niños y su familia con las consideraciones psicosociales para integrarlos a sus actividades y no dejarlos afuera. Y hay que tener algunas precauciones especiales con ellos, inmunizarlos de manera adecuada, con las vacunaciones de neumococo e influenza, no como todos los otros niños, hacer audiometrías y screening de visión en forma permanente, evaluación y tratamiento dental, y también tratar las complicaciones que pueden aparecer, como el déficit auditivo, los problemas respiratorios y del corazón, y el examen neurológico es muy importante porque por las lesiones en el cráneo y en la columna pueden producir problemas neurológicos que pueden ser bien severos. Tenemos dos niños que conocemos en el hospital. Este Lolo es Octavio Meli, que ya es adulto, que vino con nosotros cuando tenía alrededor de 9 años, con una deformidad bien importante de extremidades inferiores, que pusimos los clavos de Bailey tanto en el fémur como en la tibia. Logramos que se parara, pero en realidad para él la vida es más fácil sentado. Ahora está en tratamiento con los traumatólogos adultos, pero él lamentablemente solamente utiliza silla de ruedas. Y este otro Lolo es Ezequiel Riveros, que tenía esta gran deformidad, si ustedes se fijan, en la tibia distal. En él usamos los clavos de fascia duval, es nuestro niño millonario, se pusieron tanto en el fémur como en la tibia. Hicimos esta corrección que para poder lograr estirar el huesito tuvimos que sacar bastante hueso. Ustedes se fijan, la tiene queda bastante más corta, si bien es cierto está derecha. Este niño es muy colaborador, ahora ya tiene 15 años, y si ustedes se fijan, su extremidad menor, extremidad izquierda es un poco más corta, pero él logra pararse en tabla prona y es súper deportista. Aquí llegó ya a traumatología de adulto con una lesión de la tibia proximal y se hizo una inmovilización transitoria para tratar de que él siguiera haciendo esa actividad, porque él es campeón paralímpico de tenis paralímpico.
Entonces, acordarnos de que la osteogénesis es infrecuente, es hereditaria, tiene una gran variabilidad de presentación, el trabajo es multidisciplinario, hay un tratamiento médico que es muy importante, el tratamiento quirúrgico se va a hacer necesario en algunos casos y en estos niños se pueden producir secuelas funcionales importantes. Y acordémonos que el 6 de mayo es el Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta. Muchas gracias. Más ya disponibles y que se actualizan todos los días para buscar información y cruzar información relacionada a enfermedades, ¿no? Uno de ellos es Human Phenotypic Ontology, que es de acceso libre. Ustedes pueden buscar ahí una enfermedad y pueden encontrar todo, desde la parte fenotípica, tratamientos, pueden encontrar la información molecular, cromosómica, etcétera. Otro es el Barsomi. Este programa también ustedes pueden ingresar y buscar un tema de anomalías, ¿no? Este Barsomi se abre y les da posibilidades, como ya les dije, en muchas de estas enfermedades no se sabe la forma de herencia y son multigénicas, así que nos aproximan bastante para poder comprender si es que alguien tuviera por un interés personal, podría haber una mutación en su familia o simplemente por un tema académico, ¿no? Ahí lo tenemos. El Barsomi, bastante versátil. Bien, acá hay un caso, bueno, ya hablamos que el tema de el tema de ecodiográfico, ¿no? Ecografías que se hace para poder investigar algún tipo de anomalías, ¿no? Como es el caso de la osteogénesis imperfecta, donde están viendo pues que hay un crecimiento normal del tema de huesos, ¿no? Y que le va a afectar toda la vida a este individuo. Otro gran buscador de genes humanos es el OMIN. Este OMIN de acceso libre, que ha cumplido 50 años, está administrado por el Hospital Johns Hopkins, conocido en Estados Unidos, que puede llevar realmente a ser un tema de búsqueda de información. Ahí les dejo también un video, El hombre elefante, un video que es del año 81. Estamos hablando ya más de 40 años, ya casi 50. Pero es una gran película, es en blanco y negro, de una anomalía. En esa época estamos hablando pues de hace 150 años, estamos hablando del siglo XIX, no se comprendía, ¿no? Pero que era un tema genético, el síndrome de Proteus. Así que ahí se los dejo, espero que lo disfruten. Recuerden que también los videos, yo puedo preguntar algo, les he dejado algunos videos en cada clase, ¿no? Eso puede venir también en un tema de examen, ¿no? Algunos videos adicionales. Bien, entonces concluimos la clase acá.